Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Vamos a entrar de derechito y sin escalas con nuestro miércoles, porque ayer no hubo, nuestro miércoles de Wikifrisbee con el doctor Héctor L. Frisbee para responder a aquellos que están preocupados por estas y más, muchas más cosas. Doc, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, pues aquí aprendiendo de grilla política contigo. Yo te escucho unos minutos antes y siempre aprendo, porque yo de eso sí no le sé. No, Es divertido, de vez en cuando es divertido. no pues es toda una fauna eso, ¿eh? Fauna, Es es una... el siento de la selva, es como una jungla. Sí, hay bestias salvajes, y depredadores y todo lo demás. Muy salvajes últimamente, muy salvajes. No, fíjese que últimamente ya lo hablaré con mi querido Manolito, que ya anda por acá conectado, que ahora dicen que soy una fábrica de youtubers. Me siento como fábrica, esta producción anda muy lenta. Pero bueno, Sí. a ver, Doc, vamos a entrar primero con Cancino. Publicaba ayer un tuit en donde decía, vamos a conocer ahora sí quién es quién de las vacunas. Viene el quién es quién. Y que ya se acerca la fecha de entrega de esta fase 3, tan polémica, tan esperada, tan necesaria para muchos medios, empezando por Univisión, que estuvo muy detrás de Cancino diciendo que el gobierno mexicano había comprado una vacuna que no servía, y propagaron no solamente Univisión, sino muchos medios de comunicación empezaron a propagar que es una vacuna que no servía y que ya se le había acabado, como es de una sola dosis, ya se le había acabado la efectividad y la eficiencia y no sé qué. Bueno, ¿qué pasa con Cancino? ¿Qué tan cerca estamos de conocer estos misterios de su fase 3 y qué tan buena es, qué tan mala es? ¿Es cierto que se le acaba la vigencia, que se le acaba la efectividad? Bueno, ¿qué pasa con Cancino? Mira, la verdad de esto solamente la saben The Lancet y los laboratorios Cancino, que son quienes están realmente involucrados, pero ya vimos que incluso hubo filtraciones, porque supongo que personas de alto nivel ya están manejando la información de que The Lancet, que habitualmente se publica los jueves o viernes de la semana, entonces vamos a ver si este jueves o viernes sale publicado, vamos a ver, estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Pero realmente pues ya tendrían que haberlo publicado hace un buen rato, porque tienen la misma información que tienen hoy, la que tuvieron en septiembre, octubre. Entonces yo creo que muchas de las preguntas de por qué se publicó hasta ahorita, esas no las puede contestar ni siquiera Cancino, esas las tiene que contestar The Lancet, ¿no? Y como se los he dicho desde el principio, esto es una guerra de dinero, de mucho dinero. Millones de dólares, decenas, centenas de millones de dólares. Y el retrasar la publicación de una vacuna de un laboratorio no occidental le da ventajas al occidente y sus vacunas para posicionarse en el mercado. Y pues por eso no colocan vacunas como estas. Y las preguntas que nos tenemos que hacer son científicas, no son ni políticas ni geopolíticas. Cuando salga la publicación de Cancino vamos a poder hacer una tabla comparativa de todas esas vacunas que han dicho que son el santo grial y las vamos a poder comparar con la de Cancino. Hay un hecho irrefutable en salud pública que es que las personas que han sido vacunadas con Cancino no están inundando ni invadiendo los hospitales con casos graves o severos. Y esa es una prueba científica de que los pacientes que se vacunaron con Cancino no se enferman más, ni se les cae la inmunidad, ni les desaparece como a las 12 de la noche la carroza se convierte en calabaza. Eso no está sucediendo. Y eso es muy importante que lo observemos. El paso número 1 del método científico es la observación de un fenómeno, cómo se repite de manera reiterada y lo medimos. Entonces, hay preguntas muy específicas que se tienen que hacer, que son las que yo puse en mi tweet. ¿En qué momento epidémico del estudio se realizó el protocolo fase 3? Porque no es lo mismo una vacuna que salió al principio, que se hizo cuando teníamos variantes que eran que no tenían una cantidad de personas infectadas, es decir, un R0 no tan amplio, que eran de 2 o 3, no teníamos variantes como Delta, por ejemplo, que puede llegar a ser hasta 9. El protocolo de Cancino se llevó más o menos en octubre del 2020, cuando estaban, no sé si se acuerdan, estábamos en el segundo pico, el peor que ha tenido México. En ese momento se ensayó la vacuna, en el momento más agresivo, con variantes muy agresivas. No es lo mismo que enseñarlo con alfa o beta al principio de la pandemia. No es lo mismo. Y dio buenos resultados. También es muy importante ver en cuántos países se ensayó, porque si nada más se hizo en mi colonia,
pues no es tan representativo, y el protocolo de CanSino se hizo en Chile, en Argentina, Arabia Saudita, México. México aportó muchísimo. De hecho, el protocolo de CanSino es primordialmente de gente hispana, principalmente gente mexicana. Entonces, es el único estudio y es la única vacuna que tiene mucho más afinidad hacia el pueblo de México. Entonces, ahí cada quien haga el análisis que quiera. Y también se han enseñado en Pakistán. Hay que ver cuántas personas se incluyeron en el estudio. Eso es muy importante. Y yo ya por ahí tengo unas gráficas que ya las sacaré cuando salga el estudio. Es muy importante también preguntarse qué se utilizó de placebo en los protocolos. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes toman una caja de medicamento, ahí en México, y toman una tableta de metoprolol, de metformina, de lo que ustedes quieran, y ven cuánto trae de medicamento, trae 500 miligramos. Si ustedes toman esa tableta y la ponen en una báscula, pesa 4 gramos, por poner un ejemplo. ¿Qué son los otros 3.5 gramos de esa tableta? Porque solamente 500 miligramos es el medicamento. Eso se llama excipiente. El excipiente es muy importante que sea lo que se usa como placebo. Es decir, a un grupo le pusieron la vacuna y al otro grupo le pusieron placebo. En algunos protocolos cometieron el error de utilizar solución salina como placebo. Y les voy a decir por qué es un error. Si un paciente me hace una reacción alérgica a la vacuna y la misma reacción alérgica yo la veo en mi grupo de placebo, yo sé que es el excipiente, porque se presentó en los dos grupos. Si le pongo solución salina a este grupo, no voy a saber si lo que causó la reacción alérgica fue el excipiente, es decir, en lo que está diluida la vacuna, que en el caso de CanSino utilizaron manitol, sacarosa, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, polisorbato 80, es decir, todos esos componentes es en lo que está metido lo que compone la vacuna. Entonces, eso es lo que tengo que utilizar de placebo. Entonces, si hay vacunas por ahí, que las hubo, que no utilizaron como placebo el excipiente, y si se fijan en la cajita de medicina, dice, abajo dice, cada tableta contiene 500 miligramos de X medicamento, y abajo una tableta o una cápsula o X. Esa es la manera en la que farmacológicamente se configuran los medicamentos. Entonces, es muy importante que en un protocolo de investigación de medicamentos o de vacunas, en el grupo control, en el grupo de placebo, se utilice el excipiente, es decir, en lo que está diluido lo que yo en realidad estoy estudiando. Tenemos que ver cuál fue el tipo de análisis de eficacia que se hizo, es decir, cómo definieron eficacia en cada uno de los protocolos y lo vamos a comparar. Entonces, en el caso de CanSino, bueno, pues es un análisis que se hace desde que transcurre un evento y se observan durante 100, 150 casos. Es decir, son definiciones de bioestadística muy finas que vamos a tener que analizar las personas que hemos estudiado este tipo de fenómenos o este tipo de investigación y desarrollo, y vamos a tener que presentárselas a ustedes en palabras que ustedes puedan entender y vean qué protocolo es mucho más robusto, es más sólido y de quién la información es más positiva. Porque bueno, hemos visto que para algunas vacunas ha sido necesario presentar o aplicarles refuerzos porque empezamos a ver que hay pacientes que se empiezan a enfermar más y hay vacunas en que no se ha presentado eso y eso como que lo han soslayado. Después tenemos que analizar también y comparar qué métodos se utilizaron para cuantificar los anticuerpos y qué anticuerpos se cuantificaron en los pacientes en los protocolos de investigación. Y el último punto, que es muy importante, este es muy amplio, este que les acabo de decir de los anticuerpos y los métodos, no tiene sentido que se los explique, pues porque son terminologías muy técnicas, el GMI, el GMT, el RD, o sea, son términos que no viene al caso mencionar aquí, pero es muy importante ver cómo se midieron y cuáles se midieron, porque con eso nosotros vamos a saber qué tan largo se monitorizó el proceso de la generación de anticuerpos. Recuerden, al principio, pues medimos los anticuerpos neutralizantes, linfocitos, los CD4, los CD8, en fin, y después tenemos que seguir midiendo otros marcadores de inmunidad. Y el último punto, que es fundamental, es quién analiza los datos del protocolo de investigación. Imagínense que yo hago un protocolo de investigación, obtengo unos datos, yo los analizo y llego a una conclusión.
En el mundo hay empresas que se dedican a hacer análisis de datos bioestadísticos de investigación y desarrollo, y de eso viven. Ese es su negocio. ¿Por qué? Porque es una entidad auditora y medidora imparcial a la cual yo le mando mis resultados y ellos lo analizan, y lo primero que analizan es si la información que yo les estoy mandando es confiable y es verificable, y después de eso emiten una conclusión. En el caso de la vacuna de CanSino, utilizaron una compañía que se llama Nexelis, y se pueden meter a Google, es Nexelis, Nexelis.com. Es una compañía canadiense independiente completamente del laboratorio. Porque imagínense que otro laboratorio hace su trabajo de investigación, ellos auditan, ellos miden, pues qué confianza vamos a tener, ¿no? Doc, ¿qué tan confiable es esta información? ¿Qué tan confiable es la información que se publica en The Lancet? ¿Qué tan confiable es este proceso para que cuando la gente se informe digan, bueno, ¿me confío o no confío en ella? Habitualmente es confiable, es muy, muy confiable porque tienen comités editoriales, tienen revisión de pares, claro, no es un proceso perfecto porque está conformado por seres humanos y los seres humanos no son perfectos y tienen debilidades. Entonces, hay que ver, y yo creo que, les repito, es muy fácil analizar estos puntos que les acabo de dar y aquí se quedan grabados, están publicados en Twitter y yo hasta hoy he dejado todo lo que publico, yo no rectifico nada y me echo para atrás en nada, ahí está. Y hay que analizar cada una de las vacunas en una tabla muy bien elaborada de Excel y hay que poner todo bien comparado homogéneamente y hay que ver quién es quién en las vacunas. Entonces, sin ningún tipo de filia con laboratorios, ni nacionalista, ni política, ni nada de esto. Hay que ver qué vacuna es buena. ¿Por qué? Pues porque es el futuro de la humanidad. O sea, no, aquí no estamos, aunque a otras personas les interese la guerra comercial, aquí estamos hablando de salud pública, estamos hablando de la humanidad. Entonces es muy importante analizar esos puntos. Habitualmente las revistas indexadas, o las revistas que están registradas como The Lancet, el JAMA, el New England, una cantidad muy importante de revistas científicas, cuando el British Medical Journal, todas esas revistas están muy observadas, muy auditadas, es información científica confiable. Sin embargo, llegan a equivocarse. Digo, incluso llegaron a publicar el artículo de este doctor que dijo que las vacunas causaban autismo y luego lo tuvieron que retirar porque se dieron cuenta que la metodología había sido manipulada por el doctor. Y es por eso, por ese tipo de estudios en el cual quien hace el estudio audita su información y publica sus datos, es por eso que existen estas entidades externas que se dedican a revisar los resultados de un protocolo y de eso viven. Y su prestigio y su reputación está en base en la información que ellos presentan. Ellos están fundamentados en que si validan un protocolo y los resultados de un protocolo, esa es su reputación. Entonces son compañías que no se van a prestar a la estafa, porque además pues quedan en entredicho el nombre de los científicos involucrados, ¿no? Entonces la mayoría de los científicos pues están preocupados por su reputación. Hay algunos que se venden al mejor postor, pero la mayoría son personas muy éticas en las cuales podemos confiar. Ahora, doctor, pasando de CanSino, de lo cual estaremos muy pendientes de las publicaciones que se hagan, porque esto va a ayudar a aquellos que han caído de alguna manera o por si las flies han dudado de la dosis de CanSino, estaremos muy pendientes de esto. Pero paso ahora a Omicron. Por ahí hacían una broma que me encanta porque yo justo cuando dije, ¿por qué le ponen Omicron? Parece que estamos hablando de los Transformers y me decían, bueno, ahora estamos con Omicron, luego vienen los Decepticons y ¿para cuándo los Bumblebee? Bueno, pues mi Juliana tiene un sentido y es que hoy escucho, ¿no? Bueno, ya es algo que dijo el director de la OMS, que es mejor cancelar las celebraciones porque Omicron infecta a vacunados. Luego, hoy la tendencia es lo que dice Bill Gates, en donde dice y advierte que Omicron llegará a casas de todos, que Omicron será la peor parte de la pandemia. ¿Esto en qué sentido está? ¿Nos preocupamos, nos ocupamos por Omicron? ¿Qué pasa con Omicron? ¿Es real o es el monstruo de 1000 cabezas que por dentro es un Firulais afelpado y abrazable? Miren, la línea entre espantar a la gente e informarla es muy fina y es por eso que tenemos que ser muy delicados la manera en la que presentamos la información.
Efectivamente, Omicron es una variante de SARS-CoV-2 que tiene mucho mayor afinidad por el receptor de angiotensina 2, que es el que ustedes ya oyeron desde el principio, que el virus llega y se pega ahí, se mete la proteína S, se engancha como llavecita y se mete y tal. Bueno, la variante Omicron tiene mucho mayor afinidad. Eso significa que se transmite mucho mayor, de una manera más eficiente de una persona a otra. Eso es una realidad. Lo que también es una realidad y hemos visto es que no se han inundado las salas de terapia intensiva con pacientes con Omicron. Y tenemos que dividirlo aquí en dos universos completos. Aunque se me enojen aquí los antivacunas y los que ponen en Twitter, los vacunados y los no vacunados. El 87, 89, 90% de las personas en los hospitales y salas de terapia intensiva son personas no vacunadas. El resto son personas vacunadas que tienen una lista muy grande de comorbilidades. Entonces, personas saludables vacunadas es prácticamente, como les digo, aquí en Colorado hay una estadística que ninguna persona vacunada de menos de 40 años ha muerto por COVID desde hace una muy buena cantidad de meses. Entonces, la recomendación sigue siendo vacúnense. Ahora, yo puse un tweet que hoy en el cual les decía, si ustedes se van a reunir con personas en fiestas decembrinas, garanticen o asegúrense de que las personas están vacunadas, porque si no, se incrementa mucho el riesgo de infección. Ahora, aún la gente no ha entendido que infectarse no es enfermarse, ¿de acuerdo? Las vacunas protegen contra enfermedad, principalmente enfermedad grave y muerte. La gente se va a seguir infectando. Se va a seguir infectando. Y Omicron va a ser muy parecida a la variante que se va a quedar a vivir entre nosotros ya. Digo, SARS-CoV-2 llegó para quedarse, como el rock and roll, y la variante que se va a quedar entre nosotros va a ser una variante muy parecida a Omicron. Va a ser una gripa muy contagiosa que solamente va a enfermar a gente que tenga comorbilidades y de preferencia se tienen que vacunar. Y desde luego a la gente que no está vacunada. Lo cual sucede actualmente, pues, por ejemplo, con la gente que no se vacuna contra el neumococo, gente que tiene enfermedades crónicas, comorbilidades y no se vacuna contra el neumococo y es mayor de 50 años o de 60 años, dependiendo del protocolo de vacunación en adultos que hay en cada uno de los países. Pues es la gente que se muere de neumonías, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde tenemos la frase esta mexicana que es muy conocida de que enero y febrero desviajadero. Y la mayoría de las personas que mueren en enero o febrero es por neumonías. Entonces, pero allá hay una vacuna para neumonías para los adultos que tienen comorbilidades. Entonces, las enfermedades de vías aéreas superiores se pueden hacer enfermedades de vías aéreas inferiores, es decir, neumonías, bronconeumonías, se pueden volver en eso si la gente no se cuida, si la gente no se protege. Y la mejor medida de protección que hay en este momento es la vacunación. No me escuchaba, ahí. Estamos exactamente igual que la semana pasada, cada que tocamos el tema de Omicron. Hay que ocuparnos, sí, es una variante más, sí, tiene muchas más posibilidades, llamémosle de infectar, no quiere decir que te infectes, que te enfermes, pero vacúnense, cuídense, la pandemia no ha terminado, exactamente las mismas recomendaciones con las que iniciamos, lávense las manos, utilicen el cubrebocas en espacios públicos, si van a salir que sea para lo necesario, si no van a salir, pues para que salen, ¿no? Estamos exactamente con las mismas recomendaciones. Aquí estoy viendo un comentario de Sergio Vaca, que Sandra Márquez hace un comentario de que hubo previamente otros brotes de otros coronavirus. Y tiene razón. Hay 4 coronavirus que han estado viviendo con nosotros desde hace muchísimos años y forman parte del grupo de virus que se relacionan con la mayoría de los casos de gripas estacionales que nosotros vemos. Los grupos que causan este tipo de gripas estacionales entre nosotros son coronavirus, rinovirus, adenovirus, y todos estos virus forman parte de lo que habitualmente está en el mundo. Entonces, hay 4 principalmente coronavirus que causan enfermedad de personas en temporada, son el 229E, el HK1, el NL63, el OC43, esos son los nombres que reciben. Y probablemente ahora tengamos uno más,
que vaya a ser el SARS-CoV-2 con alguna de las variantes que se va a quedar a vivir entre nosotros. Entonces ya lo vamos a poner en ese grupo y son del grupo de virus que vamos a hacer pruebas para cuando una persona tenga una enfermedad de vías aéreas, vamos a hacerle aquí en la clínica nosotros le hacemos prueba de PCR para todos estos, para influenza, coronavirus, adenovirus, rinovirus, todos estos virus, nosotros hacemos esas pruebas a los pacientes, además de las bacterias, hacemos pruebas de todos esos patógenos por PCR, por hábito, para saber qué es lo que está causando y ahorita con un mayor interés estadístico por SARS-CoV-2, ¿no? Para ver si tienen COVID-19. Entonces, sí tienen razón, hay coronavirus que viven entre nosotros desde hace muchísimo tiempo. Es más, por ahí hay un artículo que habla que se hizo un estudio de una momia egipcia que sacaron de su sarcófago y tenía coronavirus, como una infección. No sabemos si de eso murió, pero tenía coronavirus. Entonces, los coronavirus han estado con nosotros desde hace mucho tiempo y los seres humanos vamos a desaparecer del planeta y va a seguir habiendo virus y coronavirus y rinovirus. Los virus son mucho más resistentes que nosotros. Entonces, hay que estar muy conscientes de ello y al final de esta pandemia eso es lo que va a pasar. Entre más gente se vacune, va a haber variantes mucho menos agresivas, porque se va a replicar menos en las personas no vacunadas. Las personas no vacunadas están decidiendo ser el grupo control y ser el grupo vulnerable, para lo cual, bueno, pues la ciencia estamos muy agradecidos que hagan eso y pues que sigan convencidos de lo que quieran convencerse, ¿no? Pero esa es la realidad. La gente que no se vacune tiene un riesgo significativamente mayor. Y pues yo jamás, y se lo repito aquí, lo he dicho siempre, yo a nadie quiero convencer de que se vacune. Yo les doy la información y ustedes decidan lo que hacen con su vida. Aquí nos hace una pregunta, saliendo del tema porque es justamente el punto, sobre este tratamiento de píldoras que aprobó Pfizer recientemente. Nos dicen que si funciona, cómo funciona, si va a ser la medicina que le darán a aquellos que se contagien, o sea, que enfermen de COVID. ¿Qué es lo que se sabe de este medicamento? Ese medicamento se utiliza, el medicamento que se autorizó hoy, se autorizó para uso de emergencia, eso es muy importante, es para uso de emergencia, es decir, ese medicamento sigue en fase 3. Sigue en fase 3 extendida, igual que todas las vacunas, excepto Pfizer. Porque acuérdense que Pfizer ya fue autorizada como vacuna indicada para COVID-19 por la FDA. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con este medicamento, porque ahora lo que va a suceder es que este medicamento ya demostró tener utilidad para pacientes que tienen factores de riesgo, COVID moderado o COVID grave. O pacientes que tienen COVID leve, pero con muchos factores de riesgo, por lo menos 2. Entonces, en estos pacientes ya se ha visto que este medicamento funciona. Ahora se va a ensayar en una población mucho más grande, es decir, la bioestadística ahora tendrá mucho mayor poder y el análisis de datos nos aportará mucha mayor información. Porque, por ejemplo, imagínense que el protocolo se hace con 100,000 personas, pero resulta que hay complicaciones que se presentan 1 en 2 millones. Entonces, pues es muy probable que si nosotros hacemos un estudio en 100,000 personas, que son muchísimas, pues es muy probable que una complicación que se presenta 1 por cada 2 millones, pues no la vamos a ver. Entonces, en el momento que ensayamos eso en un número mayor de personas, se incrementa la posibilidad de ver fenómenos raros o efectos secundarios raros, porque ahora ya se ensaya en una población mucho más grande, ¿no? Ok, ahora, Doc, acá tenemos otra pregunta en donde nos cuestionan a la OMS. Dicen, la OMS es la primera en contradecir la información y de ahí en confundir todos sobre el tema de la variante Omicron, porque hace unas semanas decía está en observación, hoy está diciendo no salgan de casa y hay personas que obviamente me sacaron por ahí el comentario de, bueno, entonces lo que dijo Gatell del comentario de la OMS que estaba dirigido con el contexto de Europa, ¿también nos aplica a nosotros o no? Mira, es muy importante que la gente entienda que la OMS tiene que dar un mensaje global, pero hay mensajes que están dirigidos y hay países que aportan más dinero a la OMS y entonces pues piden por favor que les ayuden y uno de esos países es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema gravísimo. Hoy habló el presidente de aquí de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema gravísimo y ese problema es que alrededor del 40% de la población no se quiere vacunar. México ya rebasó en porcentaje de personas vacunadas con esquema completo a los Estados Unidos.
Y lo va a pasar, y ya lo pasó, y Estados Unidos aquí se va a quedar atorado, porque en aras de la tierra de los libres, o sea, the land of the free, la gente decide no vacunarse. Y como desafortunadamente mezclaron las afinidades políticas con vacunarse o no vacunarse, con utilizar o no utilizar cubrebocas, con aislarse en los espacios, con el distanciamiento social, lo vincularon con la política, pues eso se contamina la conversación. Ya les he dicho aquí, cuando la salud pública se contamina con política, se hace un cochinero. Entonces, desafortunadamente, algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pues no son para todos los países. Yo creo que el problema de México, pues es que no tiene suficientes vacunas. Yo la verdad es que no sé si sea una cuestión de dinero, de logística. La verdad es que no lo sé. No lo sé, yo no conozco cifras exactas de cuántas vacunas hay, a quién se le han puesto. Algo que me puso muy feliz el día de hoy es que vi que ya se está convocando a la vacunación de todo el personal de salud, tanto instituciones públicas como privadas, que fue una de mis críticas más duras que tuve hacia lo que hicieron con el programa de vacunación. ¿Por qué no vacunaron a todos, a todos los prestadores de servicios de salud, incluyendo médicos, enfermeras, gente de los mostradores, camilleros, dentistas, los odontólogos tienen un riesgo importantísimo? Pues los odontólogos están ahí trabajando en la boca de las personas que están respirando, entonces tienen un riesgo altísimo. Entonces, toda esa gente debió haberse vacunado, aunque no estuviera en unidades COVID como se decidió al principio, ¿no? Entonces, ahora ya vi que la convocatoria para los refuerzos viene en general para todos, lo cual a mí me dio muchísimo gusto, pues porque la gente que trabajamos con la salud, pues miren, si el 80% de los pacientes que están infectados son asintomáticos, pues nunca vamos a saber si ya nos infectamos con un paciente que estuvo con nosotros. No lo sabemos. Entonces, es muy importante que todo el personal de salud esté vacunado. Aquí nos pregunta Jorge que qué tal anda la disponibilidad de vacunas en Colorado actualmente. Dice que se puede hacer el booster con Pfizer si se vacunó con AstraZeneca. Sí, claro. Hemos visto que, como les he dicho, los protocolos de combinación de vacunas, es decir, los esquemas heterólogos, es decir, que utilizan diversos tipos de vacunas, han mostrado una utilidad importante. No tenemos estudios formales. El único estudio formal que salió fue el que combinaba AstraZeneca con Pfizer. Es el único. Y tenía 4 grupos, acuérdense: AstraZeneca, 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 Pfizer, Pfizer, Pfizer y Pfizer, AstraZeneca. Era el único protocolo que lo combinaba. Entonces, el resto de las combinaciones no se han estudiado, lo cual no significa que no son buenas y se han ensayado. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues se está poniendo la vacuna que hay en países no productores. Aquí en Estados Unidos hay muchísimas vacunas. Nosotros aquí estamos del otro lado del espectro. Aquí yo dejé de pedir vacunas en el consultorio porque pues ya me había pasado en 2 ocasiones que llegaba una persona, me decía que llegaba a vacunarse de COVID, sacaba yo el frasquito de Moderna, sacaba la dosis, se la aplicaba al paciente, cada frasquito o vial, como le dicen, es un anglicismo, cada botellita de vacuna trae 20 dosis. Entonces yo sacaba una dosis, se la aplicaba a una persona y esa botellita no sirve más de una semana, ya que la utilizas. Entonces pasaba una semana y no llegaba nadie más a vacunarse. Entonces yo desperdiciaba 19 dosis de vacuna Moderna. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya la gente no quiere ir a vacunarse. Entonces, estamos nosotros ya en ese lado del espectro, que ya se están desperdiciando vacunas porque la gente ya no está acudiendo a vacunarse. Entonces, es seguro ponerse 2 dosis de Pfizer y luego una de Moderna, o 2 de Moderna y una de Pfizer, o 2 de AstraZeneca y una de Pfizer, o 2 de Pfizer y una de AstraZeneca. En fin, es recomendable. Hay que ponerse la vacuna que hay y eso les da un incremento significativo del nivel de inmunidad que tienen para SARS-CoV-2. La mayoría de los pacientes que tienen un esquema completo de 2 dosis tienen aún protección. Probablemente frente a variantes como Omicron sea un poco menos, pero se ha hablado un poquito de más respecto a los riesgos inherentes a no recibir una tercera dosis, un refuerzo. ¿Por qué? Pues porque quieren de alguna manera invitar a la gente en países como Estados Unidos a que se vacunen. Pero pues en México no necesitan invitarlos a vacunar. Yo creo que en México es mucho mayor la demanda de vacunas que la oferta. Y eso habla muy bien de México.
muy bien habla de los mexicanos. Yo últimamente he estado yendo a México frecuentemente, a la Ciudad de México y al Estado de México, y a mí me da muchísimo gusto ver que la mayoría de la gente respeta las reglas. Sigo viendo brutalidades como que ponen sus tapetes de agua puerca o sus arcos que echan agua cochina o te miden la temperatura en la mano y tienes 32 grados de temperatura y estás bien muerto si tienes 32 grados, pero en fin, además yo no entiendo por qué si a la entrada de los centros comerciales te toman la temperatura y en fin, y todas las medidas como filtros, ¿por qué además te lo miden en cada tienda? O sea, ¿vas a desarrollar fiebre de la puerta del centro comercial a la tienda o te vas a infectar y te va a dar neumonía del camino de la puerta en lo que llegas del centro comercial a la primer tienda de zapatos o de juguetes para niños? ¿Cómo? Eso no lo entiendo. Yo creo que deberían de sentarse en los centros comerciales y hacer un protocolo unificado de todas las tiendas, ¿no? Y decir, ¿saben qué? Vamos a poner un filtro muy exigente a la entrada del centro comercial, pero ya las tiendas van a estar libres. Además, ponen sus ondas esas en el piso de que por aquí entras y por aquí sales. Eso es absurdo, es ridículo y es innecesario. Sin embargo, bueno, pues está bien pues que hagan sus esfuerzos, pero yo veo que la mayoría de las personas traen su cubrebocas, la mayoría de las personas guardan sana distancia. En fin, ustedes deberían venir aquí a Estados Unidos y ver cómo se comporta la gente. Son unos hooligans. O sea, la gente no se pone cubrebocas, hace lo que quiere y si le dicen algo se ponen bravos y como algunos traen pistola. Entonces, no, es una dulzura aquí, es una belleza. Entonces, no, México lo está haciendo muy bien. Y yo por eso mantengo mi tuit fijado que México lo está haciendo muy bien. Y para los trasnochados que ven ahí que puse el presidente, el gobierno, salud, la secretaria, yo no sé dónde leen eso, yo no sé qué sustancias tóxicas inhalan o ingieren o fuman. Pero yo no puse eso, yo puse México. México es toda la nación y su gente. Doc, hablando de México, ¿qué opina sobre Patria? Hoy lanzan este estudio clínico fase 2. Por lo que entiendo, buscan que la vacuna Patria se aplique a modo de refuerzo. Uh-huh. Bajo lo que sabemos de la vacuna Patria, ¿cuál es la información técnica que sabemos? ¿Podría aplicarse como dosis de refuerzo general? Esto, hablando incluso de salud pública, ¿podría significar que tuviéramos refuerzos para todos en México? Esta es una medida muy astuta y les voy a decir por qué. Si ellos hicieran una fase 3 abierta para pacientes no vacunados, ¿cuántos iban a encontrar en México? Prácticamente nadie. La mayoría de la población ya está vacunada. Entonces les iba a costar mucho trabajo tener una casuística, es decir, una cantidad importante de personas que se vacunaran por primera vez con la vacuna Patria. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues la están utilizando como refuerzo, es decir, van a invitar a la gente que ya tiene un esquema completo de cualesquiera que sea de las vacunas y le van a invitar a que tengan una dosis adicional de la vacuna Patria. La vacuna Patria es una vacuna que utiliza un método de inmunogenicidad, es decir, de invitación al sistema inmune, diferente a todas las vacunas disponibles. Porque la vacuna Patria, recuerden, utiliza como vector viral no a un adenovirus como lo hace Sputnik o CanSino o algunas otras vacunas. Utiliza al virus de Newcastle. Ese es el virus que utiliza, es un virus completamente diferente, que igual no es infectante para las personas, en fin, tiene ciertas características que únicamente sirven como un caballo de Troya para introducirlo a las personas. Pero es diferente, eso es lo que lo hace diferente. Entonces, es muy útil que se utilice como refuerzo. ¿Por qué? Porque de cualquier manera se va a tomar como línea basal la inmunogenicidad o la respuesta inmune que ya tiene esa persona y se va a ver cuál es el diferencial que fue capaz de causar el refuerzo de vacuna Patria. Y eso es medible y cuantificable. Entonces van a ver qué tan robusta es la invitación de la vacuna Patria para incrementar la inmunogenicidad en un paciente que ya tiene inmunidad. Y ahorita es un muy buen momento para hacerlo. ¿Por qué es un muy buen momento para hacerlo? Porque es un momento crítico de la pandemia, porque tenemos, ¿a qué variantes tenemos en México ahorita? Delta, y estamos empezando a tener casos de Omicron. Entonces, estamos teniendo una variante que es muy agresiva, que causa enfermedad grave y tiene una letalidad elevada, como es Delta, y también tenemos otra variante que tiene una transmisibilidad muy elevada,
muy rápida, mucho mayor que el resto de las variantes que habíamos visto. Entonces, ensayar una vacuna en este momento de la pandemia es muy exigente para el desempeño de la vacuna, porque no es lo mismo que ensayemos esa vacuna, como les decía, cuando estaba alfa y beta, que eran pues más o menos unas variantes muy tranquilonas, a que la ensayemos ahorita que tenemos Delta y Omicron en el contexto nacional, ¿no? Entonces, es muy importante y va a ser una prueba muy importante para esta vacuna, ¿no? Pues ahí está la información, era creo que muy importante que la pudiéramos compartir, porque había muchas dudas sobre esto en la mañana, lo hablábamos, hay mucha gente que dice yo quiero participar, pues si pueden y cumplen con los requisitos, adelante, creo que sea un gran Sí, ejercicio y muy bueno para háganlo. la ciencia. Para usted, porque es que además ustedes van a salir en los libros de la historia de la medicina, y eso es muy excitante, eso es muy emocionante. Yo apliqué para ser voluntario de la vacunación desde el año pasado, incluso pues en los programas que participaba me decían que era yo el kamikaze frisbee. No me aceptaron, pues no sé por qué, yo creo que porque tengo sesgo científico, ¿no? Pero no me aceptaron en los protocolos. Apliqué para Moderna y para Pfizer y no me aceptaron. Pero es algo muy excitante participar en un protocolo de investigación y más en una pandemia, porque esta pandemia va a cambiar la historia de la humanidad y va a estar en los libros de historia. Entonces, cuando ustedes lean los libros de historia en 10, 15, 20 años, pues van a saber que ustedes pusieron un pequeño ladrillito en ese esfuerzo de salud pública y de epidemiología. Y para mí sería, bueno, pues un motivo de mucho orgullo de quien lo haga, ¿no?